Hola a todos, buenos días. Bueno, chicos, vamos a continuar con nuestras clases. Veo que muchos, la gran mayoría me ha mandado ya el cuestionario. Espero que en el momento que estéis viendo esto ya tenga todos. Muy bien, habéis sacado muy buena nota, la gran mayoría, muy bien. Veo que algunos han oído el cuento de las bacterias, han hecho su resumen. La verdad es que muy bien, estoy contento, estoy muy contento. Vale, vamos a pasar ahora al tema 2. Vamos a las plantas, vamos a hacer un rápido resumen como hicimos con el uno y os contaré la actividad que vamos a hacer al final, ¿de acuerdo? Bien, refrescamos la memoria, ¿vale? Como estudiábamos en el tema anterior, las plantas forman parte de un reino, son pluricelulares, están formadas por tejidos y tienen la nutrición autótrofa, es decir, ellos son capaces de crear su propio alimento. La mayoría de las plantas tienen una organización básica, la que nos enseñaron en infantil, es raíz, tallo, hojas y vasos conductores. Bien, nosotros hablamos que la raíz es evidentemente la parte subterránea de la planta, tiene una serie de pelillos absorbentes que son los que permiten la entrada a la planta del agua y de las sales. Tenemos luego el tallo. El tallo es la tubería, es lo que sostiene erguida a la planta. Tenemos las hojas, generalmente las hojas son verdes, bueno, luego hablaremos del color verde, ya hicimos un experimento para demostrar que la clorofila existía, bueno, ahora luego lo comentaremos, ¿de acuerdo? Entonces, tienen una serie de terminaciones y se unen al tallo por el peciolo, ¿vale? Tienen dos caras, el haz y el embés. El haz es la cara superior y es de color verde, y el embés es la cara inferior, y en el embés podemos encontrar los estomas, que pueden abrirse y cerrarse y para comunicarse con el exterior. Luego veremos que los estomas son muy importantes, están en el embés de las hojas. Y los vasos conductores, ¿os acordáis que hablábamos en clase? Son esas tuberías que suben y bajan la savia, en este caso savia bruta o savia elaborada, o la mezcla de componentes que cogen las raíces. ¿Vale? Bien, seguimos. La nutrición de las plantas. Las plantas tienen una nutrición autótrofa, es decir, fabrican su propio alimento. Estamos siempre con eso. A partir de estas sustancias que toman del suelo. La distribuyen por todas sus células, respiran y expulsan los desechos. Son un ser vivo, entonces realizan las funciones vitales y la respiración forma parte esencial de su vida, ¿vale? Entonces, no nos vamos a alargar mucho para explicar otra vez lo que es la fotosíntesis, pero bueno, es el proceso por el cual la planta utiliza las sustancias que absorbe y la energía de la luz del sol para fabricar esos nutrientes. ¿Os acordáis que nosotros decíamos que coge agua y sales minerales por las raíces, lo sube, llega a la hoja y en la hoja están las placas solares, que son la clorofila? La clorofila, ¿qué es lo que hace? Crea energía, igual que las placas solares, y esa energía es la que transforma esa savia bruta y el dióxido de carbono en hidratos de carbono, que mezclados con el agua forman la savia elaborada. Y luego esa savia es repartida por toda la planta a través de los vasos conductores, como nuestras venas, nuestras arterias, ¿vale? Y la fotosíntesis produce oxígeno como gas de desecho. ¿Os acordáis que decíamos es el mejor compañero? O sea, el desecho que ellas producen es lo que nosotros necesitamos para vivir. Por lo tanto, los pulmones verdes, las selvas, como el Amazonas, es importantísimo que las cuidemos y respetemos. Las necesitamos para vivir. ¿Vale? Bien, mirad, las plantas respiran, hemos dicho que es un ser vivo, necesitan oxígeno y dióxido de carbono. Por lo tanto, mirad, las plantas respiran continuamente, es decir, absorben oxígeno del aire o del agua, ¿vale? Y estos procesos generan dióxido de carbono como desecho. Ellos generan desechos, habéis visto, generan dióxido de carbono, generan oxígeno. Hablábamos en distintas fases, la fotosíntesis. Si nuestras placas solares necesitamos de nuestras placas solares para que salte esa chispa y se transforme todo esto se produce por el día,
y eso se produce por la noche, ¿de acuerdo? Entonces, el balance, o sea, expulsa oxígeno y dióxido de carbono, dependiendo de la hora del día, por así decirlo, de la cantidad de luz que haya. Por eso, el balance neto, es decir, la producción de oxígeno es muy superior a la producción de dióxido de carbono. Por lo tanto, las plantas son, pues, muy buenas compañeras de viaje, como hemos dicho. ¿Vale? Bien, seguimos. La función de relación. La función de relación de las plantas. Las plantas se relacionan, evidentemente. No tienen órganos de sentidos. No se desplazan, lógicamente. Pero sí que realizan la función de nutrición. Es decir, son capaces de reaccionar a cambios de su entorno. Esos cambios de su entorno, podemos hablar que las plantas pueden ajustar algunos de sus procesos vitales a cada estación del año. Es decir, las plantas producen flores en primavera, pierden las hojas en otoño, es decir, reaccionan a la temperatura exterior que haya. También son capaces de crecer hacia la luz, el típico experimento que se hace en infantil o los primeros cursos de primaria, que ponemos un vasito, una planta solo con una entrada de luz a un lado y vemos que la planta se va doblando, ¿vale? Y algunas sí que tienen reacciones físicas, como la mimosa. Vimos un vídeo, si os acordáis, que tocábamos y se movía, se cerraba y se volvía a abrir. Aparte, evidentemente, de nuestras plantas carnívoras, que os encantan, y los girasoles, ¿vale? Bien, la reproducción de las plantas. Nosotros hablábamos que la reproducción de nuestras plantas puede ser asexual y sexual. Tenemos de dos tipos. La reproducción asexual es una parte de la planta se separa de la planta principal y se desarrolla en forma de nuevas plantitas. Es decir, no necesita aporte externo ni nada por el estilo. Ella misma separa una parte y esa parte genera una planta nueva. Tenemos, por ejemplo, las fresas. Un ejemplo de las fresas, las cebollas. Las cebollas y las patatas, ¿vale? Una vez que están en la tierra, forman bulbos y tubérculos. La planta madre muere, ese tubérculo se queda como latente y en primavera o cuando tiene las condiciones adecuadas vuelve a surgir, ¿vale? Y luego los musgos, helechos que producen esporas, que son células cubiertas por una carcasa, ¿vale? Bien, y luego la reproducción sexual, ¿vale? La reproducción sexual, las plantas cuentan con gametos femeninos y masculinos que se unen para formar una nueva planta, igual que nosotros, que los seres humanos. Uno masculino, uno femenino se junta y genera, ¿vale? En la mayoría de las plantas, los gametos se originan en sus órganos reproductores, que son las flores. Tras la reproducción sexual, las flores forman semillas. La semilla es el fruto, es el bebé, si podemos hacer ese símil, ¿vale? Las flores, como hemos dicho, son los órganos reproductores de la planta. Y tienen, si os acordáis, hicimos un visual de esto, tienen diferentes partes, las flores típicas, ¿vale? Tienen un pistilo, unos estambres, unos óvulos, granos de polen, y luego hay flores que también tienen el cáliz y la corola. Si os acordáis, hicimos un dibujo de las partes de la planta en clase, ¿vale? Bien, la reproducción sexual de las plantas con semillas, ¿vale? El proceso de la reproducción sexual en las plantas que tienen flores y producen semillas tiene 4 partes. ¿Os acordáis que lo estuvimos viendo? Polinización, fecundación, formación de la semilla y el fruto y la germinación, ¿vale? La polinización es la llegada de un grano de polen de una flor hasta el pistilo de otra flor. ¿Cómo puede llegar? Por el viento, por los animales, las abejas. Bueno, fecundación. Una vez que ya ha llegado ese grano, la fecundación es la unión de los gametos masculinos con los femeninos. Entonces, para que esto ocurra, el grano de polen que ha llegado al pistilo produce un fino tubo que se adentra hasta el óvulo que le hace llegar a los gametos. Lo único que nos está contando es que una vez que llega a la planta, por un tubito llega a la parte que necesita para empezar todo el proceso, que es la formación del fruto y la semilla, ¿vale? Cada óvulo fecundado forma un cigoto, os suena, nos debería sonar de la reproducción humana, ¿no? Y después un embrión, que es como una planta hijita en miniatura.
¿vale? El embrión queda rodeado por una cápsula llena de sustancias nutritivas que es la semilla. Una semillita está dentro del embrión y la semillita es de donde va cogiendo esos nutrientes, ¿vale? Una vez que va desarrollándose, se crea un fruto, ¿vale? Cuando las semillas están totalmente formadas, el fruto suele separarse de la planta madre y las semillas se dispersan. Aquí podemos ver todo el proceso, ¿vale? Y la germinación, que es las semillas se caen al suelo, germinan, la cápsula que rodea se rompe y el embrión se activa y entonces se puede producir una nueva plantita. Por eso, por ejemplo, vemos que las selvas son totalmente... no necesitan acción de nadie para crear nuevas plantas y para crear las plantas, como hemos visto, germinan de por sí. Una vez que cae el fruto, sale la semilla, vuelve a caer al suelo y ahí, si tiene las condiciones adecuadas, se genera una plantita nueva, ¿vale? Bueno, esto es todo. Hemos hecho un repasito, echarle un vistacito, pero hemos hecho un repaso bastante básico. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues hombre, como sé que os ha gustado tantísimo, alguno dirá, yo no he dicho nada, pues alguno me lo habrá dicho. No, como sé que os ha gustado, vamos a hacer, este segundo tema, vamos a hacer también un cuestionario de Google. Os prometo que en el tema 3 no vamos a hacer cuestionario, vamos a hacer una actividad, una pequeña actividad de investigación que bueno, no es que sea más divertida o no, pero ese tema es más propicio para ello. Ya hemos hecho experimentos acerca de que la fotosíntesis existe, hemos hecho experimentos acerca de la clorofila, hemos hecho visuals. Entonces, lo que quiero es recordar conceptos muy básicos de todo lo que hemos visto, que nos quede bastante claro cómo funcionan las plantas, cómo comen, cómo se reproducen, cómo se relacionan, que quede claro los conceptos, los básicos, ¿vale? Y para ello vamos a hacer eso, vamos a hacer un cuestionario otra vez, tendremos una semana, otra semana, tendremos hasta la clase siguiente, el jueves siguiente, así que bueno, nada, ¿habéis visto? Hoy ha sido un poquito más cortito. Espero que estéis todos muy bien, espero bueno, que esto acabe pronto y que volvamos ya al cole y volvamos a la normalidad. Así que, pero bueno, mientras llegue todo eso, seguimos trabajando así, ¿vale? Bueno, pues nada, chicos, nos vemos el jueves que viene. Un abrazo a todos. Hasta luego.